Y bueno amigos, estamos aquí para comentar unas cosas que me he encontrado, por supuesto, relacionadas con el 14 veces campeón de Europa, que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante, lo de siempre. Lo único que voy a pedirles a cambio es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas realmente interesantes relacionadas con el Real Madrid que me han llamado mucho la atención. Lo primero que me gustaría comentar es algo que me he encontrado esta mañana y que me ha llamado mucho la atención viniendo de quien viene. Y es que estaba ahí Mario Cortegana en el canal de Twitch de Rubén Martín y este último comentaba algo muy interesante y era que él era de esas personas que se reía cuando le decían que había un complot para perjudicar al Real Madrid y favorecer al Barça. Recordarán que nos llamaron locos, paranoicos, conspiranoicos, llorones y demás. Y bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención es que este hombre Rubén Martín ha dicho que él se ha puesto a pensar un poco y que se la tiene que tragar ahora porque él era de los que nos decía llorones. Y bueno, él dándose cuenta de todo esto, lo que está sucediendo, dice que no tiene otra alternativa que decir que nosotros aparentemente teníamos razón, que obviamente hay un juicio que se tiene que realizar y todas las cosas, pero la sensación que da es que aquí había gente metida hasta el mismísimo cuello de todo este tema y realmente me llama mucho la atención. Gente empezando a recular después de habernos llamado locos durante muchísimos años, pues ahí están empezando a salir las cosas y me da mucha risa porque realmente los más radicales están con una tranquilidad, entre comillas, absoluta, pensando de que esto ya se murió, de que esto está quieto y ustedes ya saben mi opinión al respecto. A cada marranito siempre le va a llegar su diciembre, siempre le va a llegar su Navidad y por supuesto a esta gente estoy seguro de que no va a ser la excepción. Ya empezaron a bajarse del barco un montón de personas que bueno, tenían mucho tiempo, como digo, llamándonos locos y ahora están ahí como con la soga en el cuello dándonos la razón y lo que nos falta por descubrir seguramente, porque la sensación que tengo es que esto no ha hecho sino empezar cuando empiecen a hacer más investigaciones, cuando empiece el juicio, empiecen a aparecer pruebas. Estoy seguro de que hay cosas que no se han filtrado a la luz pública, pero que en el juicio nos vamos a enterar y vamos a darnos cuenta de muchísimas cosas que particularmente a mí me tienen muy ilusionado. Estoy ahorrando para comprarme un costal, un saco, una canasta llena de cosas para hacer palomitas de maíz y sentarme a disfrutar porque estoy seguro de que se vienen tiempos bastante importantes para nosotros los madridistas y sobre todo ese tiempo de decir, bueno, tuvimos que aguantar mucha mierda mucho tiempo, pero ahora ellos están en la posición que se merecen estar por absolutos corruptos, porque esto tiene la sensación de que va para adelante. Así que a esperar, de momento ya tenemos otro punto a nuestro favor, que los medios de comunicación que nos llamaron ridículos, algunos de ellos están empezando a recular. La siguiente información que tengo para comentar, que creo que sale del día de ayer, es que el Real Madrid mantienen una especie de contacto o algún contacto, de pronto no directo, pero sí cierto contacto con Alphonso Davies y las personas que llevan lo que es su carrera futbolística. ¿Por qué todo esto? Porque recordarán que se ha vinculado al lateral canadiense del Bayern Múnich durante en varias oportunidades con el Real Madrid. Teniendo en cuenta el mal rendimiento de Mendy, el hecho de que seguramente, así como a mí y a muchos de ustedes, a Florentino Pérez y a Ancelotti, al cuerpo técnico, se le quedará un poco corto la figura de Fran García para ser el titular indiscutible del Real Madrid, pues habrían pensado en Davis. Y una de las informaciones que hay es que, bueno, saben que este hombre acaba contrato en el año 2025. El Bayern de Múnich es ese tipo de equipos que si sabes que el jugador lo puedes perder en un año totalmente gratis, seguramente va a verse obligado entre comillas a negociar y da la sensación de que este hombre, o es la información que se tiene, no tiene ninguna intención de renovar su contrato. Entonces, el Real Madrid mantiene el contacto para que él sepa que hay cierto interés por ficharle y que el Madrid va a hacer todo lo posible para llevarlo a jugar en el Santiago Bernabéu. Alphonso Davies me parece un fichaje bastante importante. Si nos ponemos a revisar lo que les he mencionado anteriormente, yo creo que el Madrid no va a renovar a Ferland Mendy, estoy casi seguro. Creo que también termina en el 25, si no estoy equivocado. Y si no le renovó su contrato cuando estaba dando un rendimiento interesante, que recordarán estaba pidiendo una mejoría salarial y un montón de cosas, me cuesta creer que el Real Madrid, viendo lo que estamos viendo en las últimas temporadas, esta temporada que prácticamente no ha disputado nada,
nos vamos a encontrar seguramente con una negativa de la directiva para la renovación. Puede quedar Fran García seguramente, pero creo que fichar a un titular indiscutible para esa banda izquierda y potenciar lo que puede ser la carrera de Vinicius Junior, creo que sería absolutamente espectacular. Es lo que se está hablando y repito, no hay nada asegurado, pero el Real Madrid sabe que este tipo de fichajes, este tipo de trabajos deben realizarse con antelación y realmente lo están haciendo de una manera brillante, ahí haciéndolo sin irrespetar al Bayern de Múnich. Y bueno, esperando que llegue el verano siguiente del año 2024 a ver si realmente el hombre no va a renovar su contrato y habrá una oportunidad de ficharle. Creo que sería un fichaje absolutamente bestial. Creo que potenciaría a un equipo que ya tiene una pinta de equipo histórico, que le hace falta una pieza en la parte superior y que bueno, en los laterales tiene ese problemita que venimos arrastrando en las últimas temporadas, donde un Carvajal que ahorita está bien, pero no sabemos cómo va a estar en 2 semanas, el Fran García, que ya les dije lo que pienso de Fran, aunque bueno, puede que haga un gran papel también o que sencillamente se convierta en un absoluto crack, puede ser también. Y el tema de Ferland Mendy. Así que ya veremos qué acaba pasando, pero me parece muy interesante lo que está haciendo el Real Madrid con el tema de Alphonso Davies. Y como les acabo de comentar, el problema que tenemos en ataque, un problema sobre todo que tiene Florentino Pérez con la obsesión de querer fichar sí o sí a Kylian Mbappé. El día de hoy se ha conocido que el Real Madrid ya está pensando en contactar con el Manchester City para saber la situación de Julián Álvarez de cara a la siguiente temporada. Todo esto se filtra con la supuesta intención de enviar varios mensajes. Enviar un mensaje seguramente a Kylian Mbappé de yo me cansé de esperarte, tú vas a ver si quieres o no quieres venir, pero yo me voy a mover por si acaso se termina torciendo el fichaje en el año 2024. Yo lo tengo muy claro y lo he dicho muchas veces. Mbappé tenía una pequeña oportunidad de venir este verano, pero no quiso ser irrespetuoso con su club o a lo mejor sencillamente no quería venir y es entendible. Yo esa parte la puedo llegar a entender, sobre todo la parte de que quiere ganar ese dinero que seguramente va a ganar quedándose un año más en el PSG, pero tiene esta última oportunidad de en enero plantarse en la oficina de Florentino, firmar su contrato y acabar con esta novela de una vez por todas. Si a este hombre se le da por salir con otro cuento, yo creo que el Real Madrid debe cerrar esa puerta absolutamente y lanzarse por un gran delantero. No sé si Julián Álvarez será un gran delantero, no sé si es el jugador que necesitamos allí. Me parece un delantero bastante interesante que está teniendo una situación muy complicada en el Manchester City. También se habla de que estuvo muy frustrado de no poder participar en partidos importantes la pasada temporada, entre ellos la final de la UEFA Champions League. Y bueno, seguramente vería con buenos ojos alguna salida del club Citizen. Repito, no me parece que sea un delantero de lo más élite, al menos no de momento, no ha podido demostrarlo seguramente. Pero creo que el Real Madrid por lo menos está dando señales de vida de que realmente hay que buscar algo porque lo de Mbappé, por si se complica, que yo repito lo que les dije hace un momento, se complica, hay que buscar otras alternativas. Mi preferida opción o mi opción predilecta va a ser siempre Erling Haaland. Pero bueno, estamos hablando seguramente de uno de los fichajes más difíciles que hay para hacer en este instante, seguramente el segundo detrás del de Mbappé. Y hay que ver cómo soluciona el Real Madrid. A mí no me termina de disgustar esta opción, pero también creo que el Real Madrid debe aspirar a un poquito más, aunque bueno, sería interesante verlo jugar con los brasileños de los costados, seguramente se potenciaría un delantero que ya tiene muy buena pinta, pero ya lo iremos analizando, es la información que se tiene y repito, por lo menos el club está dando señales de vida. Nada, me voy a despedir en este momento, espero saber su opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chau chau.